Padre rico, padre pobre es la historia de Robert Kiyosaki, que nació en Hawái, es de ascendencia japonesa, no es japonés, es americano, pero nació en Hawái, y él tenía un papá pobre que fue su papá, sanguíneo. Su papá era maestro de escuela, era un hombre brillante, trabajador, trabajó para el gobierno toda su vida, pero murió pobre. ¿Por qué? Porque nunca tuvo educación financiera. Y el papá rico era el papá de su mejor amigo, que era un empresario, era dueño de negocios, llegó a ser dueño de algunos de los hoteles más lujosos que hay en Hawái. Y el papá es su mejor amigo, y él le decía: no trabajes por el dinero, aprende a ser dueño de negocios, aprende que el dinero trabaje para ti. Ese era el papá rico. Y el papá pobre le decía: ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un trabajo seguro, ahorra y retírate. Entonces él creció con esas dos filosofías. Entonces por eso Robert Kiyosaki acabó siendo una mezcla de los dos. Acabó siendo maestro como su papá pobre, pero maestro de educación financiera como su papá rico, ¿ok? Entonces yo le decía a Robert Kiyosaki: yo no tuve un papá rico y un papá pobre, pero yo nací en la frontera entre un país rico y un país pobre. Yo nací en Tijuana, Baja California. Yo le decía a Robert Kiyosaki: no entiendo algo. México es el país pobre, pero México tiene oro, tiene petróleo, tiene plata, tiene playas, tiene gastronomía, tiene talento, tiene historia, tiene todo. México no debería ser el país rico porque Estados Unidos no tiene nada de eso. Sin embargo, ellos son financieramente ricos y nosotros somos financieramente pobres. Y me dice Robert Kiyosaki: es que es muy sencillo, Marco, porque el dinero no se crea con base en los recursos que tienes. El dinero se crea en la mente. El problema está en lo que tienes entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha. ¿En dónde está el problema? Entre la oreja izquierda, háganlo todos, díganlo. Entre mi oreja izquierda y mi oreja derecha. Exactamente. Y me dijo: porque cada persona, cada ser humano tiene una forma de pensar diferente, tiene un contexto diferente. ¿Tiene un qué? Un contexto diferente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un vaso, y el vaso está lleno de agua, obviamente el agua es el contenido. ¿Qué es el agua? El contenido. ¿Y el contexto entonces cuál será? El vaso. Exactamente, el vaso es el contexto. Repitan esa palabra, ¿es el qué? El contexto. Y el contexto no es otra cosa más que tu forma de... ¿Tu forma de qué? Los necesito despiertos, si no me ayudan no van a dormir. ¿Tu forma de qué? Tu forma de pensar, exactamente. Entonces lo que sucede es algo. Si yo tengo una forma de pensar chiquita, un contexto chiquito, ¿verdad? Comparado con un contexto más grande. Y de repente digamos que el agua es el dinero, porque la gente piensa en el contenido. Dice que la gente: quiero tener dinero, quiero tener dinero, quiero tener dinero, quiero dejar de sufrir por el dinero. Y estás pensando en el dinero, es el contenido. Y nunca piensan en el contexto. Entonces el problema es que aunque haya mucho dinero, si tú tienes una forma de pensar chiquita, si tu educación es muy pequeña, va a caer el dinero, y después de que caiga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a llenar. Y si le sigo echando dinero, ¿qué va a pasar? Se va a derramar. Entonces, si tengo un contexto chiquito, ¿puedo tener el dinero? No, no puedo tenerlo, porque mi forma de pensar me limita de tener el dinero. Entonces mucha gente dice, en este momento la gente está diciendo: es que no hay dinero, es que estamos en una crisis. Por cierto, una crisis mundial, no es una crisis de México, estamos todos claros en eso, ¿verdad? Ok, la gente dice: no hay dinero. Y yo les pregunto: ¿de verdad no hay dinero? Nunca en la historia de la humanidad los gobiernos del mundo habían producido tanto dinero, porque el dinero lo hace el gobierno, lo imprime. El gobierno de Estados Unidos nunca había impreso tantos billetes. Hay mucho dinero. Que tú no tengas el dinero es otro problema, ¿no? Portate con el de junto y dile: ese es mi problema. Dile al de junto que no conozca, dile: ese es mi problema, ¿ok?